tiene para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estar leyendo una parte de la Escritura, unos cuantos versos que se encuentran en el libro del Génesis, capítulo 5, del verso 21 al 24. Génesis capítulo 5, verso 21 al 24. Y el tema de esta tarde es caminando con Dios hasta el final. El tema de esta tarde es caminando con Dios hasta el final. Vamos a leer esta parte, esta porción de la Escritura, en el nombre del Señor. Antes de darle lectura, me gustaría primero que oráramos a Dios y pidiéramos una vez más al Señor que hable a nuestras vidas. Es muy importante que sea Dios quien esté hablando a nuestras vidas. Es muy importante que nuestro corazón ya esté dispuesto para recibir su palabra y que podamos atesorarla esta tarde. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, pidiéndote a ti, oh Dios, que esta tu palabra, Señor, sea bendecida en nuestras vidas, que traiga bendición a nuestras vidas, Padre, aleluya, que podamos atesorar tu palabra, que podamos ponerla en práctica, Señor, que tú hables a nuestro espíritu, que tú trates en nuestro corazón, Señor, que tú acomodes lo que tengas que acomodar en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, gracias por esta tu palabra, Señor, gracias. A tu nombre la gloria, amén y amén. Génesis capítulo 5, verso 21 al 24, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Hasta ahí. Como le decía, hermanos, el tema de esta tarde es caminando con Dios hasta el final. Cuando Dios creó, hermanos, la creación, cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, lo hizo para que estuvieran en su presencia, lo hizo para que estuvieran delante de Él, para que pudieran gozar de la presencia de Dios. Nosotros sabemos cómo ellos disfrutaban la presencia de Dios, cómo caminaban con Dios, cómo podían ver a Dios cara a cara. Sin embargo, cuando el pecado entró a sus vidas, ellos fueron sacados del huerto del Edén. El pecado entró a través de ellos, ¿verdad? Y después a toda la humanidad. Y ya esa relación, esa comunión que el hombre tenía con Dios, pues tristemente se rompió, desapareció. Ya no había más comunión directa con el Señor. Pero gracias a Jesús, cuando Él vino y murió en la cruz del Calvario, esa comunión fue restaurada. Gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario, a través del sacrificio que Cristo hizo, hoy nosotros podemos tener una relación personal con nuestro Señor a través del Espíritu Santo. En este pasaje que leímos, en este capítulo 5 que leímos de la Escritura, aquí se nos empieza a hablar acerca de un hombre llamado Enoc. Realmente son pocas las ocasiones que la Biblia, en las que la palabra habla acerca de este hombre llamado Enoc, y la primera de ellas lo encontramos en este pasaje que leímos esta tarde. Y si leemos nosotros, hermanos, los primeros capítulos el capítulo 5 de Génesis, nos damos cuenta de la genealogía, cómo la Biblia habla mucho acerca de las genealogías, y dice que cierto hombre tuvo hijos y engendró, y el otro tuvo más hijos y engendró, y va hablando acerca de las genealogías. Sin embargo, cuando llega ahí narra a Enoc, ahí se detiene y dice: pero había un hombre llamado Enoc que caminó con Dios y lo llevó y desapareció porque le llevó Dios. Ahí no solamente dice Enoc tuvo a tal y a tal, sino que dice Enoc fue un hombre que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aleluya. Después, ¿qué quiere decir? Que fue llevado, que Dios se lo llevó. Quiere decir que fue transportado, que fue trasladado, que fue llevado, que simplemente desapareció de la tierra porque el Señor se lo llevó. Aleluya. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Después, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, el capítulo 5, allá hace nuevamente mención a Enoc, hablando de él, y dice: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes
vez que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces Enoc era un hombre que agradaba a Dios, era un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios, de tal forma que un día simplemente Dios se lo llevó. Tan agradable era a los ojos de Dios que un día Dios se lo llevó, simplemente desapareció sobre la tierra y Dios se lo llevó. Aleluya. Nosotros, hermanos, quizá podemos decir: yo camino con Dios, yo hago la voluntad de Dios. Yo creo que si no vivimos una vida agradable a Dios, si no sometemos nuestra propia voluntad a Dios, no podemos decir que estamos caminando con Dios. Si no sometemos nuestra voluntad a la perfecta voluntad de Dios, no podemos decir: yo estoy caminando con Dios, porque para poder caminar con Dios tenemos que dejar todo lo que nos estorba. Para poder caminar con Dios tenemos que dejar a un lado nuestro ego, tenemos que dejar a un lado todo aquello que sea un estorbo que nos impida caminar realmente con el Señor. Porque cuando una persona ha creído en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se vuelve lo más importante en su vida. Para aquel que ha creído en Cristo Jesús, para aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón, lo más importante es tener una verdadera relación con el Señor. Ahora nuestra voluntad no nos pertenece, ahora tenemos que hacer y deseamos hacer la voluntad de Dios. Ahora dependemos y confiamos realmente en el Señor. Aleluya. Vamos a ver esta tarde 3 cosas que debemos hacer para poder caminar con Dios hasta el final. Porque no se trata simplemente de caminar 1 mes, 2 meses, 1 año, 5 años. No, caminar con Dios hasta el final de nuestros días o hasta que Cristo venga por su pueblo. Amén. Y la primera cosa que debemos hacer para caminar con Dios hasta el final es poner nuestra fe en Él. Poner nuestra fe en Él. Enoc caminó con Dios. Eso significa que agradó a Dios. Pero recordemos que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, la persona que no ha creído en Cristo Jesús realmente no puede obedecer a Dios, realmente no puede agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios y no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, es necesario que si deseas obedecerlo, que si deseas vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios, primero tienes que decirle: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Entonces podrás empezar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, viviendo para agradar al Señor. Y nosotros, hermanos, que ya lo hemos hecho, nosotros que ya hemos tenido esa experiencia de que Cristo está en nuestras vidas, debemos vivir una vida que sea agradable a nuestro Señor Jesucristo. Seguramente Enoc era un hombre igualmente como nosotros. Era un hombre que en alguna ocasión tuvo que decirle: Señor, perdóname por mis pecados, Señor, perdóname. Lo importante es que este hombre vivía por fe. Y él sabía que aun cuando le fallara a Dios, porque todos le fallamos al Señor, él sabía que aun cuando él fuera falto delante de Dios, él podía venir delante del Señor, pedirle perdón por sus pecados y ser restaurado nuevamente. El caminar con Dios no significa que nunca más vamos a volver a pecar, que nunca más le vamos a volver a fallar, que nunca más vamos a cometer errores. No, el caminar con Dios significa que le falto, que le fallo, reconozco mi pecado, reconozco mi error, me arrepiento de ello y me aparto de ese pecado, procuro apartarme de ese pecado, someter mi voluntad de Dios y agradarle con mi manera de ser, con mi manera de comportarme, con mi manera de actuar, con mi manera de hablar, en todo lo que es nuestro estilo de vida. Amén. Entonces, en la Biblia se menciona muy poco acerca de este hombre. Sin embargo, hermanos, este hombre agradó de tal manera a Dios que Dios podía ver la creación que él había hecho. Dios podía ver a la humanidad que se estaba alejando. Dios podía ver cómo la maldad había subido de tal manera que el hombre era pecador y que ya pronto Dios iba a destruir con un diluvio. Sin embargo, miraba a este hombre con agrado. En medio de toda la perversión, en medio de toda la maldad, en medio de ese mundo caótico, había un hombre que había decidido
agradar a su Dios. Había un hombre que se había apartado del pecado. Había un hombre que vivía en santidad y que su único deseo era agradar a Dios. Así que Dios le miraba con agrado. Dios se gozaba en ver el caminar de este hombre. Dios se gozaba al ver cómo se conducía este hombre en medio de esa generación perversa y pecadora, en medio de un tiempo en la historia cuando la violencia y la corrupción constituían un estilo de vida normal. Aleluya. Qué ejemplo tan poderoso podemos ver en este hombre llamado Enoc. Qué ejemplo tan maravilloso miramos en este hombre. ¿Por qué? Porque hoy los tiempos que a nosotros nos han tocado vivir se asemejan en gran manera a los tiempos en los cuales vivió Enoc. Hoy los tiempos que a nosotros nos han tocado vivir son tiempos peligrosos, son tiempos donde la maldad se ha multiplicado, son tiempos donde la perversión ha llegado hasta lo más alto y sigue llegando cada día. Sin embargo, qué hermoso será o qué hermoso sería que en medio de esta generación perversa y pecadora, Dios pueda ver tu vida y pueda ver mi vida con agrado. Dios puede decir: yo me gozo en ver a mi hijo Samuel, que él me sirve, que él me busca, que él busca agradarme, que él busca vivir para mí. Qué hermoso que Dios pueda decir de cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿podrá el Señor decir eso de mí? ¿Podrá el Señor decir eso de tu vida? Yo me agrado de ti, yo me agrado de tus pensamientos, yo me agrado de tu actuar, yo me agrado cómo te conduces, yo me agrado cómo tú hablas, yo me agrado cómo tú tratas a tu familia, yo me agrado cómo tú enfrentas las diferentes situaciones. ¿Podrá el Señor decir eso de nosotros? El Señor nos ayude, para vivir conforme a su voluntad. Aleluya. Caminar con Dios, como le decía hace un momento, no significa que no le vamos a fallar, simplemente que tomamos la determinación de, aunque le fallemos y le faltemos, le pidamos perdón y sigamos adelante. Hay muchos cristianos que tristemente han caído en pecado, que tristemente se han alejado de Dios, pero pues que no han hecho nada para volverse a levantar, para arrepentirse de sus pecados y seguir viviendo para el Señor, y pues tristemente han quedado, ¿verdad?, en el camino. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Si tú has caído en pecado, si tu vida está lejos de Dios y has retrocedido en el camino, todavía tienes la oportunidad de poder agradar a Dios. Todavía hay esperanza para tu vida. Todavía Dios te da la oportunidad de que tú desees caminar para Él, de vivir para el Señor Jesucristo. Aleluya. En un sentido, Enoc recupera lo que Adán y Eva perdieron allá en el jardín del Edén, la comunión íntima con el Señor. En un sentido, nos muestra una reconciliación que no había ocurrido desde que Adán y Eva pecaron. Habían pasado cerca de 600 años y ahora había un hombre que podía caminar con Dios. Ahora había reconciliación con Dios. Había un hombre restaurado, viviendo para su Dios. Aleluya. Enoc es una ilustración de esa comunión siendo restaurada. Enoc caminó con Dios. Aquí no dice Dios caminó con Enoc, dice Enoc caminó con Dios. Nosotros tenemos que tomar la determinación de caminar con Dios. A veces queremos que Dios camine con nosotros, que Dios esté con nosotros donde quiera que nos encontramos. Queremos que Dios se amolde a nuestro ritmo y a nuestro paso, a como nosotros estamos caminando, pero no es así. Somos nosotros los que debemos decirle: Señor, yo quiero caminar contigo. Señor, yo quiero caminar a tu lado, yo quiero agradarte. Dice en Santiago capítulo 4, verso 8. Dice la primera parte: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Promete el Señor que si nos acercamos a Él, Dios se acercará a nosotros. Aleluya. También en Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. No es solamente decir yo creo en Dios, no es solamente decir yo le creo, no. Es querer caminar con el Señor, es acercarnos a Él. Dice: acércate a tu Dios y Él se acercará a ti. Es decir, no es Dios el que
que se aleja somos nosotros los que nos apartamos, somos nosotros los que nos desviamos, somos nosotros los que en ocasiones retrocedemos hacia atrás. Pero Dios te dice, acércate y yo me acercaré a ti. También dice, deja el impío su camino, aquel que no se ha arrepentido, aquel que no conoce a Cristo Jesús, dice, deje su camino impío y vuélvase a Jehová, porque Jehová tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Aleluya. Si tú piensas, si tú crees que has pecado delante de Dios y que tu pecado no tiene perdón, si tú piensas que tu pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar, la palabra dice que si te arrepientes de todo tu corazón, si te humillas delante de Dios y le pides perdón, el Señor te perdonará. Serás una nueva criatura, serás una persona nueva, una persona diferente. Hay esperanza para tu vida si aún no conoces a Cristo Jesús. Aleluya. Hoy podemos tomar esa decisión. Gracias a Dios que los que estamos aquí ya hemos tomado esa decisión por nuestra propia voluntad. Hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido caminar con Dios e intentamos día con día, ¿verdad?, obedecer sus mandamientos. La segunda cosa que debemos hacer para poder caminar con Dios hasta el final es dar un buen testimonio. Por causa del testimonio de Enoc, por causa del gran testimonio que él vivió viviendo agradando a Dios, ese quedó plasmado en las escrituras y ahora nosotros podemos leer su historia, podemos leer cómo él anduvo y es de bendición para nuestras vidas. Amén. ¿Habrá algo más importante, hermanos? Yo les hago esta pregunta. ¿Habrá algo más grande y más importante en esta vida que vivir agradando a Dios? ¿Habrá algo que tenga más valor que esto? ¿Habrá algo que sea más importante que vivir para el Señor agradándole siempre? Realmente no. Realmente no hay nada más importante, realmente no hay nada más grande, no hay nada más poderoso que nuestra vida glorifique a Dios agradándole siempre. Aleluya. En Génesis se habla, el libro de Génesis habla de acerca de dos personas que caminaron con Dios. La primera de ellas la miramos que fue Enoc. El segundo hombre del cual Dios nos habla que caminó con Dios fue Noé. Y Noé fue descendiente de Enoc, fue bisnieto de Enoc, viene de su descendencia. Dice en Génesis capítulo 6, versos 5 al 9. Y vio Jehová que la maldad era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Otro hombre, otro descendiente de Enoc, con Dios caminó Noé. Aleluya. Enoc fue llevado al cielo por Dios. Noé fue al hombre que Dios eligió, que Dios llamó para hacer esa arca grandísima, el cual él y su familia pudiesen ser salvos del diluvio que vendría sobre esta tierra. Hoy en día Dios sigue buscando, hermanos, hombres que quieran caminar con Él, hombres y mujeres dispuestos a vivir una vida agradable delante de Dios. Hoy Dios sigue en busca de personas, de hombres valientes, mujeres valientes, que en medio de este mundo perverso puedan apartarse y vivir agradando a Dios como lo fue Enoc y como lo fue Noé. Aleluya. La Biblia dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los hombres serán amadores de los deleites más que de Dios. ¿Será cierto eso? Los hombres serán amadores de sus deleites más que de Dios. Ciertamente es lo que estamos mirando. Ciertamente es lo que estamos mirando día con día. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios también se agrada cuando tú y yo nos apartamos y vivimos para agradarle a Él. Aleluya. Este testimonio, hermanos, el testimonio que podemos dar, un testimonio de fe, una vida de un testimonio puro delante de Dios, como lo hicieron estos dos grandes hombres de Dios. Aleluya. Y cuando usted puede dar un testimonio verdadero ante los demás pueden reconocer
que tu vida es diferente. Los demás pueden mirar que tú te conduces de una manera diferente, que tú brillas en medio de la oscuridad, que eres esa luz que está alumbrando en ese lugar donde tú te encuentras. Aleluya. Como lo fueron Pedro y Juan. La palabra dice que Pedro y Juan andaban predicando la palabra, andaban sanando a los enfermos, andaban predicando al Cristo que había resucitado. Sin embargo, fueron echados a la cárcel, y estando en la cárcel, los que los acusaban, los que los querían ahí acusar, los que los estaban injuriando, se maravillaban y decían: estos hombres son hombres que no tienen estudio, que no tienen preparación, que son iletrados. Sin embargo, ¿cómo pueden hablar y expresarse así de las Escrituras? El testimonio que estos hombres estaban dando era un testimonio de valor, era un testimonio de arrojo, era un testimonio de valentía, era un testimonio de decir: nosotros obedeceremos primeramente a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Hombres valientes, hombres decididos a todo, aleluya, a todo, con tal de agradar a aquel que los había salvado, aquel que los había rescatado. Aleluya. Cuando caminas con Dios, otros pueden dar testimonio de que realmente estás caminando con Dios. Otros pueden decir que aún ciertamente con tus imperfecciones, con tus errores quizá, aún así buscas agradar a Dios, dando un buen testimonio y siendo luz en medio de la oscuridad. Amén. La tercera cosa, hermanos, que debemos hacer para caminar con Dios, por último hasta el final, es caminar con Dios de manera voluntaria y continua. Tú no puedes caminar con una persona a la cual no conoces. Tú no puedes caminar juntamente con una persona a la cual no te agrada o que simplemente no la conoces, porque no podrías caminar con ella con agrado. Sin embargo, nuestro caminar con Dios, cuando nosotros caminamos con Dios, podemos expresarle a Dios nuestro sentir, podemos expresarle a Dios nuestros pesares, nuestros dolores, nuestros quebrantos, pero también nuestras alegrías, nuestros gozos, nuestros triunfos en Él. O sea, se convierte en un compañerismo, en una intimidad con el Señor, donde podemos platicar con Él día con día. Qué bonito es realmente caminar con Dios como Dios desea que lo hagamos. Amén. Caminar con el Señor. Entonces Enoc caminó con Dios por 300 años. Imagínense, por 3 siglos este hombre estuvo caminando con Dios. Si hubiese caminado con otra persona, quizás se hubiese aburrido o no hubiera querido seguir caminando, pero caminó con Dios por 300 años. 300 años viviendo para agradar a Dios, viviendo cerca de Dios, expresándole a Dios su sentir, conociendo a Dios día con día. Aleluya. Hasta el punto que Dios lo llevó a vivir con Él. Amén. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La Biblia habla de otro hombre que fue llevado al cielo. Yo creo que todos sabemos. Otro hombre que fue llevado al cielo sin probar la muerte, sin ver la muerte. Y este hombre fue el profeta Elías. Dice la palabra que el profeta Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Y ahí también, ¿verdad? Son 2 hombres de la cual la palabra nos dice que no probaron la muerte, que no murieron, sino que en vida siguieron caminando con Dios en los cielos. Aleluya. Y estos 2 hombres solamente son un tipo del arrebatamiento, hermanos, que un día va a acontecer en esta tierra. Estos 2 hombres solamente son un testimonio de lo que va a acontecer un día con la iglesia de Cristo Jesús, porque la palabra dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. La palabra dice que el arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tarda usted en abrir y cerrar sus ojos? Cosa de nada. En un instante
en un momento el Señor viene por su iglesia, aleluya. Y aquellos que no estén preparados, aquellos que no se hayan arrepentido de sus pecados, aquellos que no estén caminando con Dios, agradándole, aquí se van a quedar, dice la palabra. Cuando Noé entró al arca y la puerta fue cerrada, seguramente la gente que quedó afuera se estuvo lamentando. Seguramente la gente que quedó afuera estuvo llorando, quizá queriendo tocar o abrir la puerta, pero la puerta ya estaba cerrada, la puerta se cerró y no se podía abrir más. Eso pasará con aquellos que queden en esta tierra, aleluya. El Señor viene por su iglesia, el Señor lo ha prometido. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos, pero el Señor es una promesa que Él nos ha dado. Y quién sabe si seamos a nosotros, a los que nos toque irnos con el Señor, como lo fue Enoc y como lo fue Elías. No lo sabemos. Si así fuera, pues gloria a Dios, ¿verdad? Estaremos preparados para ese día, pero tenemos realmente que estar preparados para ese día glorioso, hermanos. Tenemos que prepararnos día con día, tenemos que estar listos, porque eso puede ser en cualquier momento, en el momento menos esperado el Señor viene. Y qué triste y qué lamentable sería que nos quedáramos en esta tierra por no ponernos bien delante de Dios, por no someter nuestra voluntad y nuestra carne a la voluntad de Dios. Ahora que tenemos vida, ahora que estamos vivos, ahora que tenemos la oportunidad, ahora que Cristo todavía no ha venido, es porque nos está dando una segunda oportunidad. No desaproveches esa oportunidad que Dios te dio. Persona que tú estás escuchando, no desaproveches la oportunidad de un día. Tú te puedes ir con el Señor Jesús, que tú también puedas ser arrebatado y llevado al reino de los cielos en vida. Y si no nos tocara ir en vida, cuando Cristo nos llame a cuentas, cuando Él nos llame a cuentas y nos toque morir en esta tierra, poder resucitar en los cielos, poder ir, que nuestra alma se vaya al reino de los cielos y poder disfrutar la presencia del Señor Jesucristo, aleluya. En el caso de Enoc, el rapto que él tuvo, el traslado que él tuvo, fue sin testigos. Al momento quizá nadie se dio cuenta cuando Enoc fue trasladado, fue llevado al cielo. No hubo testigos. Cuando Elías fue llevado al cielo, en el torbellino, el profeta que lo sucedió, Eliseo, pudo darse cuenta y pudo ver cómo era llevado al cielo por el Señor, aleluya. Cuando Jesús sube al cielo también, después de que Él estuvo aquí en la tierra, los apóstoles fueron testigos cómo fue llevado al cielo. Dice en Hechos 1, del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Estos hombres le dijeron: ¿por qué están mirando al cielo? Si ese mismo Jesús que se ha ido, así también volverá. Aleluya. Como le habéis visto ir al cielo, así también volverá. Y es lo que nos toca ahora a nosotros, esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Enoc luchó contra la corrupción de su cultura, hermanos. Enoc luchó contra el pecado, que fue fácil para él. Seguramente no lo fue, porque vivía en medio de un mundo pecador, de un mundo perverso, como lo estamos hoy viviendo cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, al igual que cada uno de nosotros. Era un hombre que luchaba, al igual que nosotros, con tentaciones, con debilidades, con errores, con defectos, con tantas cosas, hombres comunes como nosotros. Sin embargo, la diferencia es que ellos vivieron para agradar a Dios, que vivieron su vida agradando a Dios, y Dios se los llevó con él, aleluya. Entonces nosotros, hermanos, en nosotros está tomar la decisión de seguir al Señor, de caminar con Él el resto de nuestra vida. Por eso este punto es caminando con el Señor, amén. ¿Cómo es caminando con el Señor? Hasta el final, no hasta ahorita, no hasta mañana, hasta el final de nuestros días, o hasta que Cristo venga por nosotros. Es una actitud voluntaria. Usted puede tomar un caballo y llevarlo a un río a que tome agua.
quizá el caballo tenga sed o no tenga sed, lo pueden conducir hasta un río, hasta un manantial de aguas. Sin embargo, usted no puede obligarlo a que beba esa agua. El caballo lo beberá si él desea y si quiere hacerlo, y si no quiere, simplemente no lo va a hacer. Igualmente cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión voluntariamente de agradar a Dios, de caminar con Él, de someter nuestra vida a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder caminar con Dios, realmente debemos de conocerlo. Para desear caminar con Dios, anhelar caminar con Dios, tenemos realmente que conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra, a través de la escritura, leyendo las escrituras diariamente. Es como vamos a conocer al Señor, decidiendo obedecer al Señor y buscar su dirección en todo lo que hagamos. Es como vamos a conocer al Señor, poniendo en primer lugar en nuestro corazón al Señor y viviendo para agradarle. Es como vamos a ir conociendo día al día al Señor, y mientras más le conozcamos, mientras más sepamos cómo Él es, mientras más sepamos cuánto Él nos ama, más nos vamos a enamorar del Señor y vamos a anhelar, a desear caminar con Él todos los días de nuestras vidas. Aleluya. Y caminar con Dios lo incluye en nuestra vida diaria. Caminar con Dios en el trabajo, caminar con Dios en nuestra casa, caminar con Dios donde quiera que nos encontremos. Es un estilo de vida diario y constante delante de nuestro Señor Jesucristo. Por último, hermanos, voy a leer capítulo 9, 62 de Lucas capítulo 9, verso 62, que dice de la siguiente manera: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno que ha empezado en el camino del Señor y voltea hacia atrás y regresa hacia atrás podrá entrar al reino de los cielos. Que hacer la voluntad de Dios cuesta. Claro que cuesta. Claro que cuesta, porque no es hacer nuestra propia voluntad, porque es someter nuestra carne, es someter nuestra voluntad al señorío de Cristo. Recordemos que a Cristo le costó también, hermanos. Recordemos cuando Cristo estaba en agonía, cuando estaba en los últimos momentos de su agonía e iba a ser crucificado. Estando en agonía, sometió su voluntad a la voluntad del Padre, y Él dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que lo dijo con facilidad. Era un hombre que estaba sufriendo, era un hombre que sabía lo que le esperaba. Sin embargo, se sometió a lo sumo, a tal grado de decir: Señor, si tengo que pasar por la cruz, si esa es tu voluntad, si no hay otro camino, lo voy a hacer, Padre. Si eso es lo que tú quieres para mí, yo lo voy a hacer, Padre. Que se haga tu voluntad y no la mía. Así es que si usted toma la decisión firme y constante de seguir a Dios, de caminar con Dios, le va a costar, pero realmente vale la pena. Realmente vale la pena, porque el Señor prometió estar con cada uno de nosotros, aleluya, hasta el fin de este mundo. Recordemos, hermanos, que el caminar es hasta el final. Que nos quede eso bien claro, hasta el final. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 2:10, ¿qué dice en Apocalipsis 2:10? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel unos años, sé fiel hasta que tú quieras, sé fiel hasta que alguien te haga una mala cara, sé fiel hasta que te convenga. No, hasta el final. ¿Y qué va a pasar al final? El Señor te dará la corona de la vida. Así que, hermanos, yo les invito esta tarde, el Señor nos invita más bien a que usted y yo deseemos caminar con Él. El Señor nos invita a que tomemos la decisión firme de caminar para el Señor, de vivir agradándole a Él en todo momento. En esta predicación vimos 3 cosas que debemos hacer para poder caminar con Dios hasta el final. La primera cosa que debemos hacer para poder caminar con Dios hasta el final es poner nuestra fe en Él. Ya lo hemos hecho, gracias a Dios. Pero recordemos que cada vez que le fallemos al Señor, recordemos que sin fe es imposible agradarle. Y para poder agradarle hay que arrepentirnos de todo pecado y vivir agradándole a Él. La segunda cosa que debemos hacer para poder caminar con Dios hasta el final es dar un buen testimonio.
ser un testimonio como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé, que los demás puedan dar un testimonio acerca de nosotros, de que realmente somos hijos de Dios y estamos caminando conforme a la voluntad del Señor. Y la tercera cosa que debemos hacer para poder caminar con Dios hasta el final es caminar con Dios de manera voluntaria y continua. Nadie nos está obligando, nadie nos está forzando, lo hacemos voluntariamente porque hemos conocido el amor de Dios, porque le amamos y deseamos vivir para agradarle a Él y deseamos hacerlo hasta el final. Hasta que el Señor diga hasta aquí, pues hasta ahí, ¿verdad? El Señor nos llevará y nos dará la corona de la vida. Así que, hermanos, yo les invito esta tarde a que oremos al Señor. Yo les invito esta tarde a que reafirmemos ese compromiso que hemos hecho con el Señor de caminar agradando al Señor, aleluya. Caminar agradándole al Señor en todo momento, en cualquier lugar donde nos encontremos, que nuestra vida sea agradable a Dios. Que Dios pueda vernos como vio a Enoc, con agrado, con gozo, con regocijo, al ver un hijo obediente, un hijo apartado, viviendo en santidad delante de Dios, sin reproche, viviendo una vida agradable ante los ojos del Señor. Amén. Póngase de pie en esta tarde y oremos al Señor. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, esta tarde, mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin duda alguna tú has hablado a cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque tú nos has alcanzado, Señor, a través de la fe, Señor, hemos sido salvos, Padre. Ahora tenemos comunión contigo a través del Espíritu Santo.